Наушники есть. Наушники где-то. Bien. Ahí está. Ahora creo que se escucha. Pido disculpas porque hoy es un día muy alegre para mí. Porque está funcionando todo estupendamente. Y gracias al Señor que pudimos lograr que la transmisión que comience bien, con un sonido perfecto, con alabanza del fondo. Y eso es lo que quería lograr desde el principio, nuestros directos, desde que comenzamos la cuarentena. Lamentablemente todo lleva su tiempo. Entonces muchas veces uno tiene en su corazón algo, algo que quiere lograr y lo logra porque hay que avanzar a esa meta. O sea, por eso muchas veces cuando uno piensa algo en su corazón, en su mente, se dirige a esa meta. Y es así también como es en nuestra vida. Si nosotros pensamos en algo y alcanzamos esa meta y siempre vemos el fruto, nos pone muy alegres, muy contentos. Y entonces hoy espero que les haya gustado el directo en el comienzo y en la parte rusa, a los hermanos que hablan en ruso, que les haya gustado y espero que sea de bendición esta parte en español. Todavía no tengo un operador para que me acomode el volumen y todo eso, pero sé que alguien, o Alex o mi señora, me va a ayudar después la próxima. Pero bueno, así que en esta parte, cuando vamos a terminar la prédica, quizás me voy a sacar un poco el micrófono, pondré la música, habrá un poco de movimiento, pero trataremos de hacer la Santa Cena lo más prolijamente posible. Bien, muchas gracias por vernos, muchas gracias por mirar nuestro directo, por demandar sus saludos, por compartir sus bendiciones con nosotros. Sabemos que este video y este directo para ustedes es de gran bendición. Sabemos que el Señor quiere bendecirlos constantemente con su presencia y ustedes están bendecidos con su presencia, porque como habíamos escuchado a Alex al principio, que el Espíritu Santo siempre está en nosotros y tiene deseo de manifestarse en nuestra vida a través de diferentes formas, diferentes sucesos y diferentes maneras de verlo y sentirlo en nuestra vida. Así que bien, hoy quiero compartir algunas cosas con ustedes respecto a la manifestación del Espíritu Santo, respecto a lo que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento y los ejemplos que podemos encontrar de proféticos sobre el día de Pentecostés. Nosotros sabemos que el día de Pentecostés es, como dice el apóstol Pablo, es la substancia y el suceso que sucedió, y como dijo también Pedro, que es el suceso y la profecía que se cumplió a través de, que profeticó, que dio la profecía el profeta Ageo, sobre que vendrá una unción, un espíritu, vendrá Dios, pondrá las leyes en corazones de las personas y hablarán nuevas lenguas y profetizarán y verán sueños. Y es una profecía que se fue cumpliendo y que se cumplió durante el día de Pentecostés. Pero hay muchas cosas interesantes que nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor. Y yo los invito a que antes de que comencemos a estudiar la Biblia, antes de que comencemos a leer la palabra, vamos a orar, vamos a pedir bendición para este estudio bíblico o esta prédica. Tómalo como quieras, ¿no? Si querés que sea un estudio, va a ser un estudio para vos. Si querés que sea una prédica, será una prédica. Depende del título que vos le pongas, es a tu disposición y a tu voluntad. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en la palabra, que nos demuestre al Señor Jesús en las páginas de la Biblia, porque eso es lo que dijo Jesús, que el Espíritu no tomará algo ajeno, sino tomará de lo que es de Jesús y nos guiará. ¿Hacia dónde? ¿Hacia alguien otro? No,
hacia Jesús, hacia Dios. El Espíritu Santo nos guía siempre hacia nuestro Padre y nuestro Salvador Señor Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por esta mañana. Gracias que mediante el Espíritu Santo nos estás guiando desde el comienzo de este día, que nos estás guiando y nos estás mostrando que querés relacionarte con nosotros a través del Espíritu Santo, a través de su manifestación en nuestras vidas. Sabemos, Padre, que tú quieres que el Espíritu Santo obre poderosamente en cada uno de nosotros, que su manifestación, que su obra sea plena y magnífica en nuestras vidas. Padre, te agradecemos por la guía del Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor Jesús, porque hoy tenemos esta gran promesa, podemos vivir en ella. Gracias, Padre, que nosotros somos partícipes de tu Espíritu, partícipes de tu Hijo, de la salvación, partícipes de tu cuerpo. Somos partícipes y somos uno solo mediante el Espíritu Santo, como dice Pablo, que el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Gracias, papá. Gracias por esta mañana. Gracias por tus bendiciones. Sabemos, Padre, que hay muchos hermanos que nos están mirando y que nos van a ver. Bendice a cada uno de ellos, que sean bendecidos en el nombre de Cristo, en el conocimiento de toda la verdad, en el conocimiento de toda plenitud tuya y de tu profundidad y anchura y altura de tu amor. Padre, que te conozcan y que sus corazones sean fortalecidos en Cristo Jesús y no en cualquier otra palabra de seres humanos y palabras vanas de hombres, sino en tu palabra, en Señor, en un fundamento firme y eficaz. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien. Yo pienso que mi prédica no será muy larga, espero que no lo sea, pero vamos a buscar en las páginas de la Biblia algunas cositas y algunos indicios desde el principio de la palabra, desde el principio de que Dios empezó a relacionarse con seres humanos, con hombres, desde el principio en el huerto de Edén, que Dios puso su espíritu en el hombre. Nosotros vemos que cuando Él hizo a Adán, Él hizo a Adán desde barro y sopló vida en él. No quiere decir una vida física, solo una vida física, sino también vida espiritual. Entonces, cuando sopló, es el mismo soplo que utiliza Jesús cuando ve a sus discípulos, cuando se les manifiesta y sopla y dice, recibid al Espíritu Santo. El mismo soplo, la misma vida que Dios sopló en el hombre en primer Adán, y Adán vivió y empezó a ser hombre viviente, el mismo soplo utiliza a Jesús como el postrero Adán, el segundo Adán, y lo hace hacia sus discípulos, o sea, entregándoles vida mediante el Espíritu Santo. Eso es muy importante entender, que nosotros recibimos Espíritu Santo no a causa de algo o algún suceso que sucedió y Dios dijo, bueno, daré el Espíritu Santo porque, no sé, llegó el momento, sino a causa de Jesús. O sea, el principal culpable, digamos, el que tiene la culpa de que tengamos el Espíritu Santo hoy en nuestros corazones es el segundo Adán, que es el Señor Jesús. Porque como en Adán, primer Adán, todos mueren, o sea, reciben el espíritu de muerte, en el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesús, recibimos el espíritu de vida. Eso hay que entenderlo. Hay que verlo en nosotros y sentirlo constantemente, que nosotros tenemos vida del Espíritu Santo en nosotros. El espíritu de vida, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿Espíritu de Jesús, Espíritu de Dios o Espíritu Santo? Es lo mismo. No hay diferencia. La palabra dice, el que no tiene el Espíritu no tiene al Espíritu del Señor, no es de Él. O sea, se llaman de diferentes formas Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Jesús, por lo general lo llaman de estas tres formas y es lo mismo, se habla del Espíritu Santo.
Ahora quiero que ustedes abran Levítico, capítulo 9, versículo 24. Vamos a abrir Levítico, capítulo 9, versículo 24. Si ustedes tienen títulos en las Biblias, vieron que muchas veces en Reina Valera, antes de un capítulo, ponen un título. Entonces ahí en brevedad ustedes pueden entender de lo que se hablará. Y dice, en el capítulo 8, habla sobre la consagración de Aarón y de sus hijos, que se consagran al Señor como ministros, como siervos, como sacerdotes para llevar un sacerdocio perpetuo en el tabernáculo del Señor. Y en el 9, los sacrificios de Aarón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Aarón, por más que era un sacerdote, tenía que entregar un sacrificio de purificación, un sacrificio para ser limpio de cualquier pecado ante el Señor, por él y por toda su descendencia, por sus hermanos y hermanas, por sus hermanos, porque las mujeres no servían, y por sus hermanos que eran levitas. Y Moisés hace todo ese rito o ese holocausto y ese sacrificio por Aarón y sus hijos y para purificar al sumo sacerdote. Y en el versículo 23 dice, son los últimos dos versículos del capítulo 9, libro Levítico, capítulo 9, desde el versículo 23, y dice, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de la reunión, ¿Reunión con quién? De hombres, sino reunión con Dios, tabernáculo de reunión. Y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Se apareció. ¿Cómo se apareció? En la nube. Ellos veían a Jehová en la nube, en forma de una nube que era parecía una nube de vapor durante el día, y nube de fuego. Recuerden el fuego sobre los discípulos durante el día de Pentecostés, en la nube de fuego durante la noche. Y ellos entendieron que el Jehová se apareció en el tabernáculo. Y dice versículo 24, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viendo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Vemos al fuego. Vemos que cuando Juan el Bautista anuncia la llegada del Mesías, él dice, él los bautizará mediante ¿qué? El Espíritu Santo y el fuego. ¿Qué quiere decir bautismo en el fuego? Sumergirse en el fuego. La nube del Señor durante el día parecía una nube de vapor y durante la noche una nube de fuego. Dios quiere sumergirte a vos en su presencia, en Él, sumergir en el fuego. Por eso el Señor la nube parecía como nube de vapor durante el día y nube de fuego durante la noche. Parecía, en la traducción rusa se dice como una columna de fuego, una columna enorme. Y esto nosotros lo que vemos durante la primera consagración de los sacerdotes y de todo el tabernáculo, cuando se consagraba al Señor el templo, o sea, el tabernáculo, hablemos del tabernáculo, del templo hablaremos un poco más adelante, salió fuego de Dios y en señal de aceptación y purificación del holocausto, consumió ese sacrificio. Era una señal que era agradable, que era aceptable para el Señor. El segundo suceso parecido a este sucede durante la consagración del templo. El primer templo que construye Salomón para el Señor
y él hace una oración, y durante una oración, durante todo lo que él había dicho, durante esa oración de proclamar sobre el pueblo de Israel cosas, de que decir palabras como que si ellos si ellos se alejaren de ti y harían cosas que a vos no te interesarían, o sea, que a vos no te gustarían, Señor, y si vos no te voltearías y no los quisieras más, y si ellos se arrepienten y alzan su voz, te ruego que los escuches, Padre. O sea, oraba así para que el Señor esté perpetuamente amando al pueblo de Israel. Y vamos a leer 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 1. Hay algo muy interesante que también, el suceso que es muy parecido al suceso del que sucedió en el tabernáculo. 2 Crónicas 7:1. Dice lo siguiente: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y número 3, versículo 3, pasa lo mismo. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Nosotros vemos el segundo suceso, similar a lo que sucedió en el tabernáculo. El mismo fuego, la misma presencia de Jehová desciende y consume el holocausto, consume las víctimas. Cuando se habla de las víctimas, de los sacrificios que se habían sacrificado, salió el fuego de Dios y consumió todo en señal de que aceptaba ese sacrificio. Y esto, cuando nosotros leemos en las páginas del Antiguo Testamento, de la historia, cómo se sucedía todo eso, son sucesos proféticos del día de Pentecostés. Y cuando nosotros leemos, ahora pasamos a Hechos capítulo 2, y vamos a leer desde el principio, cuando llegó el día de Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. O sea, algo descendía desde el cielo, algo bajaba, como en el principio del tabernáculo y durante de la consagración del templo de Salomón. Algo bajaba, algo venía, un viento recio que soplaba, el cual llenó ¿qué? Toda la casa. Sucedió lo mismo que sucedió durante la consagración del templo. Llenó toda la casa. Llenó el ambiente donde estaban los discípulos. Lo llenó. Cada rincón estaba lleno de esa presencia, de eso, lo que bajó, lo que nadie podía explicar qué es lo que bajaba. Un viento. Y bajó en esa casa. Y donde estaban sentados. Y número 3, versículo 3. Y se les aparecieron lenguas partidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El mismo fuego. El fuego aparece sobre cada discípulo. El fuego que salió de Dios para consumar los holocaustos. Por eso Pablo dice, cuando nosotros leemos Romanos 12:1, dice Pablo estas palabras. Miren, es algo interesante como Pablo te lo entrega, como nos enseña algunas verdades de las cuales hoy nosotros quizás no las veíamos. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en traducción rusa dice: para servir a un culto racional, para llevar un culto racional. Y por eso el Espíritu Santo descendió no sobre un sacrificio, sobre que sea un cabrito
o que es un corderito, sino descendió sobre las personas. Y el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego posó sobre cada persona, demostrando que ahora Dios no vive en templos construidos por manos de hombres, sino vive en nosotros, que nosotros somos su templo. Y como el primer tabernáculo y el primer templo eran purificados mediante el fuego del Señor, hoy cada uno de nosotros somos limpios y purificados mediante la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que entender que nosotros somos piedras vivas, somos sacrificio vivo, somos holocausto del Señor y el fuego de Dios está sobre nosotros constantemente. Por eso la presencia de Dios llenó a estos hombres y llenó a todos los discípulos. Y fueron todos llenos, dice, del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir lleno? O sea, pleno, al completo. No como Alex ya nombró en la parte rusa, no como que algunos piensan, bueno, este es el profeta de Dios, está ungido con una unción especial. Entonces él tiene triple unción del Espíritu Santo, lo que no tengo yo. Entonces cuando viene el profeta hay que hablarle con reverencia, porque tiene unción triple. Y si viene el que tiene 4, la unción por 6, por 10, entonces ¿qué pasa? ¿Qué es? Esto no es un videojuego de que cada personaje tiene su propio nivel. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, la misma cantidad. El Espíritu Dios plenamente habitó en cada discípulo. No es que Pedro salió y dijo y empezó a predicar porque era más lleno del Espíritu Santo que el resto. No, todos tenían la misma llenura del Espíritu Santo. Por eso cuando Pablo habla en primera epístola a los Corintios, él habla en el capítulo 11 y en adelante 12, 13 sobre la manifestación del Espíritu Santo y sus obras, sus dones. Él dice que el Espíritu es el mismo, un Espíritu es, pero obra en cada persona y se manifiesta de diferentes formas. Pero su presencia es la misma. Su presencia es siempre la misma, no es diferente. Entonces, cuando dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí entramos en un tema que muchas veces es controversial. Algunos dicen sí, otros dicen que no, pero la palabra nos enseña que el Espíritu les daba según que hablasen. Se acabó. Si el Espíritu Santo lo hizo, entonces lo hizo. Ahora a mí me vas a preguntar ¿por qué lo hizo? Porque a Él se le antojó, porque Él es Dios. Y porque así era la profecía, que hablarían nuevas lenguas. Algunos dirán, bueno, pero habló para que entiendan otros pueblos. ¿Y en la casa de Cornelio para quién fue? ¿No? Entonces, ¿para quién hablaron ellos? Los discípulos que encontró Pablo y ellos se llenaron del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. ¿Para quién fue? Entonces nosotros vemos que muchas veces, como decía Alex, nosotros le ponemos trabas al Dios. Lo trabamos. Llegamos a ese pretorio, llegamos a ese vestíbulo, nos desvestimos, como decía Alex. Estoy copiando un poco de la prédica de él porque quiero compartir, es un pensamiento muy interesante. Pero no decidimos entrar mucho más adentro a lo que nos llama el Espíritu Santo. Muchas veces que nosotros, como el profeta, dice que cuando yo entraba en el río, ¿se acuerdan? No me acuerdo qué profeta era, me parece Zacarías, que dice que salía el río del templo de Jehová, y que es el símbolo del Espíritu Santo que corre desde lo alto de Dios. Y dice que él entraba... Ezequiel, era Ezequiel. Y que y él entraba, el profeta Ezequiel entraba hasta donde le daba el agua, ¿no? Primero hasta los tobillos. Y muchos cristianos hacen eso, corren por la playa del río del Señor, del Espíritu Santo, y jugando como niños. Si ustedes fueron a la playa alguna vez con sus hijos,
o fue niño, yo creo que algunos de ustedes sí fueron niños y hay lamentablemente que algunos nacen ya adultos y se olvidan de que tuvieron niñez. Pero bueno, ustedes fueron a la playa y jugaron en las orillas. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Y muchos cristianos hacen eso, no se adentran mucho más en el conocimiento del Espíritu Santo. Es hasta acá, hasta los tobillos. Y el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel escribe que él empezó a entrar más y más, hasta llegó hasta la cintura. Y después llegó hasta tal punto donde él no podía luchar contra la corriente, sino que el río lo llevaba donde él quería. Esto es lo que quiere el Señor en nuestras vidas. Ayer habíamos pedido unas empanadas para comer, porque después de la reunión de oración ya no había tiempo para cocinar. Y cuando llegó el delivery, sonó el timbre, yo levanté el portero, dije, ¿quién es? Me dijeron, delivery. Y mi hijo saltó de la cama, porque estaba mirando sus dibujitos, dijo, ¿quién es, papá? Y yo le dije, vení, te vinieron a buscar. Pensaba asustarlo, porque quería que él se asuste, pensando que alguien malo vino a buscarlo. Le digo, vinieron a buscarte. Vení, vamos, te van a llevar. No le decía quién, no le decía. ¿Saben qué? Mi hijo saltó de la cama, ni se ponía calzado. Dijo, bueno, voy. ¿Qué? Y cuando yo dije, no, quédate, es una broma. Y bajaba la escalera y el Señor me dijo, así quiero que confíes en mí. Cuando yo te diga, ven, quiero llevarte a algún lado, que saltes de la cama y no te importa ponerte tu calzado, que corras y digas, sí voy papá, porque el Señor me demostró que mi hijo confía plenamente en mí, porque yo no le haré nada malo. Y muchos de nosotros dicen, no voy a adentrarme más en el Señor porque algo malo me pasará. ¿Cómo? El Señor quiere bendecirte con su presencia. Y Él me enseñó ayer, tu hijo confía plenamente en ti. Y quiero que confíes plenamente en mí. De esa forma, cuando yo, mediante el Espíritu Santo, te llame, digas, voy Padre. Y no te importe nada. No te importe que tenés pantalón para dormir puesto, que tenés puesto tu calzado, tus medias y no tu calzado. Que no te importe, porque vos confías en tu Padre. Muchas veces estos ejemplos nos ayudan a entender el corazón del Padre Celestial. Y cuando leemos la palabra y vemos que el Espíritu Santo se manifestó, y después la primera evangelización, cuando habló Pedro, y los hombres dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es para cada creyente, para cualquier arrepentido, para cualquier persona de cualquier raza, asiático, africano, americano, europeo, para cualquier hombre que acepta a Jesús, él tiene derecho a recibir el don del Espíritu Santo. Era tan importante tener el don del Espíritu Santo, tan importante caminar en la presencia de Dios, que cuando vemos a Filipo, que él fue a Samaria y predicó, pero los discípulos de Samaria, los que se arrepintieron, no recibían el don del Espíritu Santo. Los mismos apóstoles viajaron a Samaria e impusieron las manos sobre los creyentes para que ellos recibiesen el don del Espíritu Santo. Muy importante. Lamentablemente hoy en día nosotros vemos que la iglesia separó esos sucesos demasiado. Demasiado. Algunas iglesias dicen, bueno, vos aceptás a Cristo y automáticamente tenés el Espíritu Santo. Pero mucha gente ni siquiera lo conoce. Sigue yendo a la iglesia y sin conocer qué es el Espíritu Santo que habla hacia ellos. Y otras iglesias dicen, bueno,
tenés que arrepentirte, bautizarte y esperar hasta que venga algo. El Espíritu Santo está presente. Y no es otro espíritu, sino el mismo espíritu que te llevó a conocer a Cristo Jesús. A conocer el arrepentimiento. A conocer que Cristo es el que te salva. Mediante el Espíritu Santo vos creíste en Cristo Jesús. Y no es otra personalidad que te trae, no es que aceptaste a Cristo y vino alguien otro. No sé, nunca lo conocí. Es el mismo Espíritu Santo que te fue llevando hacia Cristo, para que lo conozcas. Entonces nosotros vemos, como ya hemos hablado, vimos que en el Levítico capítulo 9, el fuego salió del Señor y consumió el holocausto. También en 2 Crónicas capítulo 7, versículo 1, vemos que el sacrificio fue consumido por el fuego del Señor durante la consagración del templo de Salomón. Y vemos en el libro de los Hechos que durante la consagración de nosotros como templo y cuerpo del Señor de Jesús, fuimos consumidos por el Espíritu Santo y purificados completamente. Y dijo el Señor Jesús a sus discípulos cuando aún no Él no era glorificado, dijo que el Espíritu Santo estará con ustedes, y Él está con ustedes, estará, y también en ustedes estará en vosotros. Los discípulos tenían al Espíritu Santo a su alrededor, pero Él no moraba dentro de ellos. ¿Por qué? Porque se necesitaba ese holocausto, ese sacrificio que purificaría a las personas, que era Señor Jesús. Por eso nosotros vemos, cuando vamos a las Escrituras, vemos que cuando descendía el fuego del Señor y salía y consumía algo en el altar como sacrificio, primeramente había sangre de purificación. Alguien moría. Mataban a los animales y los ponían sobre el altar. Por eso nosotros vemos que mediante la sangre de Cristo Jesús y mediante su único sacrificio que es entregado en la cruz por cada uno de nosotros somos limpios y somos puestos en el altar como sacrificio vivo, no muerto. No para la muerte, sino un sacrificio y un holocausto vivo constantemente que nosotros llevamos al Espíritu Santo dentro nuestro. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice lo siguiente: pero el que se une, versículo 17, vamos a leer desde el 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, de lo que habíamos hablado. Somos un espíritu con Dios. Y como el primer Adán había entregado muerte a todos, mediante el segundo Adán tenemos espíritu de vida que Él nos entregó como Dios en el principio de la creación, mediante el soplo. Él sopló en Hechos capítulo 2, dice, sopló. Y dijo, recibid al Espíritu Santo. Bien, después este pasaje lo encontraremos. Y dijo, apóstol Pablo dice, capítulo 6, versículo 17 del primer libro de los Corintios: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas que él fornica contra su propio cuerpo, peca. O sea, hablaba de unirse a una ramera o una prostituta, hablaba de mantenernos santos y santificados constantemente porque llevamos al Espíritu Santo dentro nuestro y no podemos permitir que otro espíritu inmundo toque nuestro templo mediante fornicación con personas que son pecadoras. Cada hombre tiene su propia mujer y tiene que ser hombre y marido de una sola mujer. Esto es un tema aparte. Pero versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Templo del Espíritu Santo. No dice, tampoco voy a recalcar de vuelta, templo del Espíritu Santo. No dice templo de la mano del Espíritu Santo o del torso. O sea, completamente, en toda plenitud, el Espíritu Santo está en vos.
Sí. El cual está en vosotros, el cual tenéis ¿de quién? El Espíritu Santo, ¿de quién proviene? Dice la palabra, de Dios, y no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Acá está el sacrificio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Y acá vemos al Espíritu Santo que se une a nuestro espíritu. Por eso está todo tan entrelazado en la Biblia. Cuando nosotros leemos las Escrituras, vemos que en las Escrituras nos enseña Dios que el Adán tenía esa unidad en el espíritu con Dios, y cuando Dios va al huerto de Edén a buscar a Adán después de haber pecado, que Adán había pecado, él dijo, ¿dónde estás? No lo podía encontrar más en su corazón, porque como dijo Jesús, yo y el Padre uno somos, y hoy mediante el Espíritu Santo, nosotros y el Padre y el Señor Jesús y el Espíritu Santo, ¿qué somos? Uno somos. Volvió esa unidad que perdió Adán en el huerto de Edén. Y cuando Dios se apareció y dijo, ¿dónde está Adán? No lo veo en mí, no lo veo en mi corazón, no lo veo, ¿dónde está? Y lo fue a buscar físicamente. Físicamente tuvo que buscarlo porque no lo encontraba más en su espíritu, en su interior, porque el Adán no estaba más en él. Pero cuando vino el segundo Adán, el postrero Adán, Señor Jesús. Por eso cuando nosotros nos bautizamos en el Señor Jesús, en su personalidad completa, aceptamos su imagen sobre nosotros y decimos, como Jesús era en este mundo, así soy yo ahora. Entonces, si Jesús vino y dijo, yo y el Padre uno somos, entonces nosotros también uno somos con Él mediante el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Era importante que cada uno de nosotros tengamos la presencia de su Espíritu en nuestros corazones, su personalidad, su corazón. Es como que, ¿vieron cuando la gente sufre de insuficiencia cardíaca? Sé que ahí, hermana Nadezhda Goncharova, ella es terapeuta, ella conoce que se hacen muchas veces los trasplantes. Eso es lo que hizo Dios. Tomó el corazón de piedra que teníamos y puso un corazón nuevo de carne, un corazón vivo que late, un sacrificio vivo, un corazón que te da movimiento, te da vida, te da deseo de servirle al Señor constantemente. Tu naturaleza ha cambiado por completo porque se sacó el corazón de piedra que tenías, un corazón duro contra el Señor, un corazón que siempre luchaba contra Dios, luchaba contra sus leyes, y de repente cuando aceptaste a Cristo Jesús y fuiste lleno del Espíritu Santo, tenés un corazón uno con Dios, es un corazón único que tiene Dios para ti, para darte. No es corazón diferente al que tengo de Alex. Tenemos un corazón, un mismo corazón, el corazón del Espíritu Santo o el corazón de Jesús, porque somos un solo cuerpo. Vivimos de un solo espíritu. Por eso dice apóstol Pablo estas palabras en 1 Corintios capítulo 6 versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esta unidad no se rompe. Esta unidad es para siempre. Es importante de que seamos un espíritu con Él, que tengamos el mismo sentimiento que tiene el Señor, que tengamos el mismo sentir que tuvo el Señor Jesús, los mismos sentimientos. Y eso se logra mediante el Espíritu Santo. Y si nosotros hablamos y vemos cómo es el Espíritu de Dios y queremos verlo en las páginas de la Biblia, vemos que muchos profetas se relacionaron con Dios, tuvieron relaciones con Él y conocían un poquito de Él, del Espíritu Santo. Si vemos a Elías, él conocía el Espíritu Santo, pero tenía mala представление, как будет по... Sí, lo imaginaba
no lo conocía tan profundamente como Dios le gustaría que lo conozca. Por eso cuando Elías estaba escondido en un monte y vinieron a buscarlo unos soldados y dijeron, si vos sos siervo de Dios, ven y desciende con nosotros porque el rey Acab te llama. Y él dijo, bueno, si yo soy siervo de Dios, que descienda el fuego del cielo y los consuma. Y consumió, ¡pah! Se prendieron fuego. Y vino otros 50 soldados y pasó lo mismo. Y vino el tercero y le rogó, dijo, por favor, ven conmigo, por favor, no te enojes conmigo. Y él dijo, bueno, iré. Y fue. Y pasaron todos unos sucesos que él había hecho un holocausto, un sacrificio, fue tipo una competencia contra los sacerdotes de Baal y de Astarot, y fue toda una competencia que él hizo algo que mató después de esos sacerdotes, descendió fuego del Señor sobre el altar y consumió el holocausto y las piedras y todo fue consumido y vieron y todos adoraron al Señor. Y ahí es donde el pueblo de Israel se tornó de vuelta a Dios y adoró a Dios. Y en un día, Elías hizo que se arrepienta toda la nación. En un día. Y después este mismo Elías que hace todos estos milagros, se asusta porque la reina Jezabel dijo, te voy a matar, porque mataste a mis profetas, a mis sacerdotes de Baal. Y él se asusta y se escapa. Y cuando llega al monte de Dios, dice Primera Reyes, capítulo 19, versículo 9, y allí se metió en una cueva en el monte de Dios, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué le pregunta eso? Porque le había dicho hacer cosas y él no las estaba haciendo, estaba frente a Dios. Es como que vos le digas a tu hijo, ve, tráeme pan, y de repente viene y se sienta en tu habitación y empieza a hablar con vos. Y vos decís, pero ¿qué haces acá si te mandé que compres pan? Y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por el Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. ¿Qué quiere decir acá el Señor? Le enseñaba, mira Elías, vos me conoces, me enseñas al pueblo de Israel como un Dios que rompe, que destruye, un destructor que hace descender el fuego del cielo y que consume a los pecadores. Vos estás haciendo esas cosas con el poder que te he dado, pero yo no estoy en eso. Por eso Jesús, cuando los discípulos quisieron hacer lo mismo, hacer descender el fuego sobre un pueblo de Samaria, Jesús les dijo, ¿no sabéis de qué espíritu sois? Y esta es la misma enseñanza que le está enseñando Dios a Elías. Dice, no estoy en eso, dice, pero Dios no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Elías no lo vio ahí. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. No estaba, o sea, hay algunos piensan que Dios está en el fuego. Tampoco estaba en eso. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y miren qué hace Elías después. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Muchos de ustedes vienen a la iglesia y escuchan el mismo voz. ¿Qué haces aquí? ¿A qué viniste? ¿A qué venimos nosotros ante la presencia del Señor? ¿Para qué? ¿Qué queremos ver? ¿Por qué crees en Cristo Jesús? Dios busca una relación con vos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dijo Jesús, y a tu Cristo, Hijo, al que tú has enviado. Esta es la vida eterna.
La vida eterna no consiste en ritos y costumbres que nosotros adoptamos muchas veces en la iglesia, que son buenos. O sea, son buenos los costumbres. Es bueno venir bien vestido, no venir en lo que Dios te trajo al mundo. O sea, eso es bueno. Muchos de nosotros venimos ante la presencia del Señor. Y el Señor dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Basil? ¿Qué quieres? Y miren lo que dice Elías. Y respondió, he sentido un vivo celo. Lo mismo. Empieza con lo mismo. Y muchas veces nosotros venimos en la presencia de Dios y el Espíritu Santo nos habla. ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Y empezamos a contar nuestros problemas. ¡Ay, no sabes lo que me pasó! No sabes esto que lo otro. En vez de decir, quiero tu presencia. Quiero que vayas delante de mi Padre. Quiero tu presencia constantemente, vivir en ella. No quiero entrar y salir. Por eso dice apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos que mediante el nuevo sacrificio, el nuevo camino que es Cristo Jesús, entremos en el lugar santísimo. Y muchos cristianos hacen eso. Entran y salen, entran y salen, entran y salen, entran y salen del lugar santísimo. Pero Dios quiere que entremos y nunca salgamos de allí. Entonces, nosotros habíamos visto con ustedes, mediante la palabra del Señor, que vemos profecías y las imágenes de la manifestación del Espíritu Santo en la palabra, que mediante el fuego y la purificación, mediante el fuego y la purificación del fuego, se consumían los sacrificios y eran aceptables para el Señor. Entonces vemos, pasó eso en el tabernáculo, pasó durante la consagración del templo de Salomón y pasó durante el día de Pentecostés. Nosotros, cristianos, hijos de Dios, fuimos consumidos por el fuego de Dios como el sacrificio vivo y agradable para el Señor. Y hoy tenemos un día tan hermoso y podemos recordar, no solo y hablar del Espíritu Santo, sino también podemos recordar sobre su sacrificio, sobre el sacrificio del Hijo de Dios, Señor Jesucristo, el cual también se entregó a sí mismo mediante el Espíritu Santo. Vemos al Espíritu de Dios desde el comienzo de la palabra hasta sus últimas letras en la Biblia. Desde el comienzo de la creación, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios habitó entre los seres humanos. Ahora, cuando empezó a habitar en ellos, fue un hecho muy majestuoso, muy hermoso, y que hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo que produce en nosotros el querer y el hacer. Produce en nosotros y nos da el poder para salir victoriosos de cualquier situación. Por más que pasen situaciones difíciles. El Dios no te dio poder para evitar situaciones difíciles, sino Dios te entregó un poder mediante el Espíritu Santo salir victorioso de cualquier situación difícil, atravesarla y salir victorioso, como lo hacían los discípulos del Señor Jesús. Bueno, voy a pedir a Alex que salga aquí. Voy a poner un poco de música de fondo y vamos a participar de la Santa Cena. ¿Sí? ¿Vamos a traducir? Sí, podemos traducir. Si querés, puedes decir un par de palabras. Bueno.